生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 61 al 65. En las islas 1 a 29 del archipiélago Sabaody, la plaza de cada isla estaba llena de soldados de la marina que esperaban con caracoles transpondedores. Durante el tiempo en que los marines ocuparon los muelles, los residentes de la isla vivieron con miedo constante. Diariamente se producían numerosas detenciones y en los 3 últimos días fueron detenidas casi 1000 personas. En este ambiente tenso, los residentes eran profundamente conscientes de cada acción de los marines, sabiendo que podía afectar sus propias vidas. Muchos se reunieron en las plazas, susurrando entre ellos mientras observaban a los marines con caracoles transpondedores. ¿Lo has oído? Los marines se encargarán hoy de quienes rompieron las 5 reglas. Lo están transmitiendo en las plazas para que lo veamos, murmuró una persona. ¿Lidiar con ellos? ¿Crees que matarán a todos los que rompieron las reglas, como decía el aviso? Preguntó otro, con miedo. Ni hablar, ¿verdad? Han arrestado a unas 1000 personas en los últimos días. No pueden matarlas a todas. Intervino alguien más, nervioso. Exactamente. Incluso si estuvieran masacrando a 1000 cerdos, se oirían algunos chillidos. Son personas, y algunos son piratas notorios con recompensas cercanas a los 1000 millones. ¿Pueden los marines matarlos a todos tan fácilmente? Las especulaciones volaron mientras la multitud debatía cómo los marines manejarían la situación. Mientras tanto, Byakuya jugueteaba con el caracol transpondedor en su mano. La grabación no era solo la confesión previa de Boyle sobre la invitación de Doflamingo a San Estercock. También incluía las revelaciones de Boyle sobre las actividades clandestinas de la familia Don Quixote. Tráfico de drogas, ataques a naciones aliadas y esclavización de aliados para el comercio de esclavos. Lo más significativo es que detallaba los tratos de armas de Doflamingo con el ejército revolucionario. Si el gobierno mundial se enteraba de esto, Doflamingo enfrentaría graves repercusiones. El gobierno consideraba al ejército revolucionario una amenaza estratégica mayor incluso que las fuerzas combinadas de los 4 emperadores. A pesar de ser un pirata reconocido oficialmente, Doflamingo había estado suministrando armas al ejército revolucionario. Boyle también mencionó que Doflamingo había estado frecuentemente en contacto con una facción no especificada, probablemente involucrada en tratos secretos. Boyle lo sabía porque había visto a los oficiales de la familia en el archipiélago Sabaody con grandes cajas de mercancías. Incluso les indicó posibles ubicaciones de estas transacciones secretas. Inseguro del valor de la información, Boyle divulgó todo lo que sabía, pensando que era mejor decir demasiado que muy poco. La mayoría de la gente podría descartar esta información, dada la voluntad de Doflamingo de tratar con el ejército revolucionario. Pero para Byakuya, estaba claro que Doflamingo estaba tratando con los piratas de las bestias, una de las tripulaciones de los 4 emperadores. Por esa época, Doflamingo, a través del científico César, había desarrollado frutas del diablo artificiales, que comerciaba con los piratas de las bestias para obtener una ganancia significativa. La audacia de Doflamingo fue asombrosa. Vendió armas al ejército revolucionario, enfureciendo al gobierno mundial y vendiendo frutas del diablo artificiales a los piratas de las bestias, provocando a los marines. Estaba antagonizando a los mismos poderes en los cuales confiaba. Mientras Byakuya reflexionaba sobre la mejor manera de aprovechar esta información, sus pensamientos se llenaron de posibilidades para maximizar su impacto. Llamaron a la puerta de la oficina. Smoker entró. Señor Byakuya, ha llegado la hora de la ejecución. ¿Comenzamos? Byakuya, con una sonrisa en los labios, respondió. Sí, por supuesto. Es hora de mostrarles las consecuencias de romper las reglas. Si no fuera por el efecto disuasorio, Byakuya los habría matado a todos hace mucho tiempo.
Se había estado conteniendo durante 3 días y finalmente estaba ansioso por ver cuánto poder de la fuente mundial podía obtener de estos eventos. En las plazas de las 29 islas de Sabaody estaban estacionados los marines, cada uno de ellos sosteniendo un caracol transpondedor de imagen. Al recibir la señal, activaron simultáneamente los caracoles. Un rayo de luz salió disparado de las conchas de los caracoles, proyectando una enorme pantalla de casi 100 metros de ancho en el cielo, visible para la mayoría de los habitantes de la isla. La primera imagen en pantalla impactó a todos. En una pequeña plataforma de ejecución yacían arrodillados 10 cautivos, con marines listos para ejecutarlos. Debajo de la plataforma, más de 1000 cautivos más esperaban su destino, llenando la pantalla con una densa multitud. Los espectadores estaban incrédulos. ¿Los marines los van a ejecutar a todos?, preguntaban. Esto es demasiado cruel. ¿No van a resistir? En realidad, la mayoría de los que se resistieron fueron asesinados en el acto, mientras que los restantes resultaron gravemente heridos y abandonados a su suerte sin atención médica, lo que hacía que la muerte fuera una forma preferible de liberarse de su agonía. La pantalla luego cambió para mostrar a un joven y apuesto oficial de la Marina con un uniforme blanco impecable y una capa de justicia ondeando detrás de él. Una imagen impactante. Si no fuera por el contexto, nadie creería que este joven alegre había liderado la captura de aquellos que rompían las reglas. Con una sonrisa radiante, Byakuya saludó. Hola, residentes de la isla. Soy el contraalmirante Byakuya, responsable de mantener el orden aquí. No llevo mucho tiempo en Sabaody, así que muchos de ustedes quizá no me conozcan aún. Pero les aseguro que, después de hoy, recordarán mi rostro y cada palabra que diga. Esto garantizará que cuando te enfrentes a una ejecución, no te preguntes por qué. Aunque la sonrisa de Byakuya era cálida, sus palabras provocaron escalofríos en las espinas de millones de personas en las 29 islas. Este joven contraalmirante poseía un aura terriblemente letal. Tras su discurso, Byakuya ordenó fríamente: comience la ejecución. La pantalla se centró en la plataforma de ejecución mientras 10 marines levantaban sus espadas y simultáneamente decapitaban a los prisioneros. 10 cabezas cayeron, manchando la plataforma de sangre. La gélida voz de Byakuya resonó de nuevo. Quienes rompan las reglas solo encontrarán la muerte. Veamos cuántas cabezas tienen que perder. Siguiente tanda. Llevaron a otros 10 prisioneros a la plataforma. Byakuya y sus oficiales de la Marina observaban el proceso con fría indiferencia. Las ejecuciones continuaron durante 2 horas. A medida que los verdugos se cansaban, sus brazos debilitados dejaron a algunos prisioneros medio muertos, retorciéndose de dolor, lo que agravó la escena macabra. Se incorporaron rápidamente nuevos verdugos para evitar más contratiempos. Tras la ejecución de los 1123 infractores, Byakuya reapareció en pantalla. Espero que esta ejecución sirva de advertencia suficiente. Si no, las próximas cabezas que rodarán serán las vuestras. Tan pronto como las palabras de Byakuya terminaron, la pantalla se oscureció abruptamente y todos los marines estacionados en las plazas se retiraron, dejando atrás una multitud atónita. Los que habían visto toda la transmisión en vivo sintieron un escalofrío recorrer sus cuellos, tocándose instintivamente la garganta para asegurarse de que sus cabezas aún estaban en su lugar. Las escenas aterradoras permanecieron en sus mentes. Esto es demasiado horrible, balbuceó alguien. Más de 1000 personas, así sin más, todas muertas, murmuró otro. ¿Podemos seguir en el archipiélago Sabaody?, preguntó una persona. Si abandonas el archipiélago Sabaody, ¿a dónde más podrás ir?, fue la respuesta. Situado en la puerta de entrada al Nuevo Mundo, el archipiélago Sabaody es una parada vital para los piratas que sobreviven a sus viajes. Esta ubicación privilegiada garantiza un flujo constante de recién llegados, sin importar los peligros. Por eso Byakuya se sentía seguro de implementar su política de mano dura. Sin importar cuántos murieran, siempre habría más para reemplazarlos. Una persona reticente comentó: entonces, ¿tenemos que seguir esas 5 reglas de ahora en adelante?
Si crees que tu cuello es lo suficientemente fuerte, puedes intentar romperlo, respondió otro. Ese contraalmirante de la Marina Byakuya parece extremadamente letal. Provocarlo probablemente signifique la muerte. Estas palabras silenciaron a la multitud. Después de una larga pausa, alguien finalmente dijo: solo tenemos que esperar hasta que otras fuerzas expresen su insatisfacción, y cuando Byakuya no pueda soportar la presión, las cosas podrían mejorar. Pero nadie sabía cuánto duraría esta espera. Tras la ejecución, Byakuya se sintió profundamente feliz. Este único evento le había hecho ganar más de 6.000 puntos de poder de fuente mundial, además de 1.000 puntos adicionales por el proceso de captura. En total, casi 7.000 puntos. Una cosecha excepcional y abundante. Además, había obtenido casi 3.000 millones de bayas, lo que solucionó los problemas financieros de la base. Oportunidades como esta eran escasas. De no haber sido por el incidente con los dragones celestiales y el posterior bloqueo del puerto, estas personas habrían huido mucho antes de que Byakuya pudiera atraparlas. Esta situación también subrayó los beneficios de que Byakuya se uniera a la infantería de marina. No solo podía obtener el poder de la fuente mundial al ascender de rango, sino que también podía aprovechar el poder de los marines para su beneficio. Al día siguiente de la ejecución, Byakuya entregó una grabación que contenía información proporcionada por Boile a Reikyu y a Aokiji. Esta es información del jefe de la casa de subastas de Doflamingo. Échale un vistazo, dijo. La grabación estaba repleta de acusaciones y pruebas de los diversos crímenes de Doflamingo. Boile había revelado todo lo que sabía con la esperanza de salvar su vida. Desafortunadamente para él, sabía demasiado y Byakuya no podía dejarlo vivir. Si Boile hubiera revelado inadvertidamente que Doflamingo había invitado a Esther Coxaint a atacar a Byakuya, habría atraído una atención significativa de Reikyu. Para evitar posibles complicaciones, Byakuya tuvo que deshacerse de Boile. Ser cauteloso era esencial. Cuando Reikyu y Aokiji se enteraron de que Doflamingo estaba involucrado tanto con el ejército revolucionario como con los piratas de las bestias, sus expresiones cambiaron drásticamente. Reikyu preguntó: Byakuya, ¿estás seguro de que esta grabación es genuina? Las implicaciones fueron enormes, tanto que Reikyu no pudo determinar los siguientes pasos. Si la grabación era auténtica, era necesario informar de ella y serían obligatorias medidas contra Doflamingo. En respuesta al escepticismo de Reikyu, Byakuya declaró con calma: no sé si es genuino. Simplemente lo obtuve mientras capturaba personas. Además, que esta grabación sea auténtica o no tiene poco que ver conmigo, continuó Byakuya. Si quieren verificar su autenticidad, ¿por qué no lo investigan ustedes mismos? Al fin y al cabo, ¿no es eso precisamente en lo que destaca su organización del PC? Al escuchar esto, el humor de Aokiji se calmó significativamente y ya no estaba tan agitado como antes. Aunque el tono de Byakuya era duro, sus palabras tenían sentido. La mayoría de las acciones de Doflamingo estaban relacionadas con el gobierno mundial. El único asunto que involucraba a los marines eran los tratos de Doflamingo con los piratas de las bestias. Sin embargo, desde que Doflamingo fue reconocido como un Shichibukai por el gobierno mundial, incluso los marines no tenían jurisdicción sobre él. Así que, este asunto tenía poco que ver con los marines. Reikyu no se detuvo en el tono de Byakuya. En comparación con este asunto menor, estaba más preocupado por informar estos eventos rápidamente a los superiores y dejar que ellos decidieran cómo manejar la situación. Dada la audacia de Doflamingo, no era del todo imposible que el Palacio Mapel Ceciel hubiera sido secuestrado por sus hombres. Después de confirmar que Doflamingo era el objetivo, los marines retiraron rápidamente sus tropas del puerto del archipiélago Sabaody. El confinamiento que duró una semana había ejercido una presión considerable sobre los marines. Si no fuera por la participación de los dragones celestiales y el apoyo del gobierno mundial al bloqueo, varias facciones habrían causado un alboroto hace mucho tiempo.
Además de enviar a Akainu y Kizaru, Sengoku incluso envió al veterano Garp al Nuevo Mundo para monitorear a las tripulaciones piratas de los 4 emperadores, por temor a que aprovecharan la oportunidad para causar problemas. Por suerte, el confinamiento duró poco. De lo contrario, Sengoku podría incluso haber sacado a Sephiroth del campo de entrenamiento para enviarlo a una base de marines en el Nuevo Mundo. Mientras tanto, las zonas sin ley del archipiélago Sabaody habían sufrido una transformación completa. Bajo las 5 reglas de Byakuya, nadie se atrevía a violar la ley abiertamente. Todos las cumplían estrictamente, temiendo la ira de los marines. Los soldados marinos que patrullaban las calles ahora se mantenían erguidos y con un aire de confianza, un marcado contraste con su comportamiento tímido anterior. Este cambio se debió enteramente a la influencia de Byakuya. Después de que Byakuya transmitiera la ejecución de más de 1000 personas, su infamia se extendió por todo el archipiélago Sabaody. Todo el mundo conocía a un contraalmirante de la marina llamado Byakuya, conocido por su extrema crueldad. Se rumoreaba que cualquiera que cayera en sus manos sufriría un destino peor que la muerte. Con el tiempo, estos rumores se volvieron cada vez más exagerados, evolucionando desde afirmaciones de que Byakuya había matado personalmente a más de 1000 personas hasta cuentos absurdos de que se los había comido a todos. Estos rumores se difundieron de forma tan convincente que incluso Smoker, que había estado presente en las ejecuciones, empezó a creerlos. Cada vez que Smoker veía a Byakuya, solía mirar su boca, preguntándose cómo una boca aparentemente tan pequeña podía devorar a tanta gente. Esto hizo que la temible reputación de Byakuya creciera incluso entre los soldados de la marina. Siempre que recibían órdenes del contraalmirante Byakuya, se apresuraban a cumplirlas lo más rápido posible, aterrorizados de incurrir en su ira y enfrentar el rumoreado destino de ser devorados. Mientras estos rumores se propagaban salvajemente, Byakuya estaba en su oficina, contando felizmente sus puntos de fuente mundial. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar el hito fama en todo el archipiélago Sabaody, recompensado con 2000 puntos de fuente mundial. Difundan los rumores. Difundan los rumores tanto como puedan. Que mi infame reputación se conozca por todo el mundo, ayudándome a alcanzar varios hitos a la vez. Cuando tenga suficientes puntos de fuente mundial, me mejoraré y realmente me volveré tan aterrador como dicen los rumores. Al abrir el panel del sistema, que había olvidado hacía tiempo, vio. Anfitrión. Byakuya plantilla. One Punch Man, Saitama nivel de fusión. 20% puntos de fuente mundial. 21.000 El nivel de fusión del 20% al 21% requiere 1100 puntos de fuente mundial. Habilidades especiales. Motor del Rey, Rokusiki, Haki de armamento nivel 6, Haki de observación nivel 5, Esgrima nivel 9. Personaje invocado. Sonic Speedo. Sound, con 21.000 puntos de fuente mundial, Byakuya decidió que era suficiente y dejó de acumular puntos. Aumentó directamente su nivel de fusión en 10 puntos. El nivel de fusión del 20% al 21% requiere 1100 puntos de fuente mundial. El nivel de fusión 21%, 22% requiere 1200 puntos de fuente mundial. El nivel de fusión del 28% al 29% requiere 1900 puntos de fuente mundial. El nivel de fusión del 29% al 30% requiere 2000 puntos de fuente mundial. En total, gastó 15.500 puntos de fuente mundial. Aunque el costo fue elevado, los efectos fueron notables. Una corriente cálida y continua reestructuró su cuerpo desde adentro, fortaleciendo cada centímetro de su piel y sus huesos. Byakuya sintió que su fuerza se multiplicaba, una sensación de poder indescriptible. Como había aumentado su nivel de fusión en 10 puntos, el proceso tomó un poco de tiempo y esta sensación se desvaneció gradualmente. Byakuya sintió que la fuerza de su piel ahora excedía la fuerza que tenía antes, incluso cuando estaba cubierta con haki de armamento. Este tipo de mejora fue la más fundamental y la que produjo mayores beneficios. Con un cuerpo base más fuerte, sus otras habilidades también se volvieron indirectamente más poderosas. Al observar los 5500 puntos de fuente mundial restantes, Byakuya decidió subir de nivel su haki de armamento y observación.
Armamento Aki nivel 6, nivel 7 requiere 600 puntos de fuente mundial. Armamento Aki nivel 7, nivel 8 requiere 1200 puntos de fuente mundial. Al ver el aumento exponencial del costo de los puntos de fuente mundial, Byakuya inmediatamente se volvió más cauteloso. Los puntos requeridos eran demasiado altos. Inicialmente, planeó maximizar ambos tipos de Aki, pero ahora parecía que solo podía subirlos al mismo nivel. Después de todo, Byakuya necesitaba mantener al menos un par de miles de puntos de fuente mundial como reserva. Invocar a Sonit con los puntos de fuente mundial ya le había traído a Byakuya grandes beneficios, lo que lo hizo querer más. Aki de armamento aumentado a NBL. Se obtuvo una aplicación avanzada de Aki de armamento. Emisión/destrucción interna. Emisión/destrucción interna. En Wano, Ryō es el término que los samuráis usan para el Aki de armamento. Representa la naturaleza fluida del Aki. Al envolverse con Aki de armamento de una manera especial, se puede emitir hacia afuera. Esto puede manifestarse como poderosos ataques físicos o defensas. Por lo general, el uso del Aki de armamento implica cubrir el cuerpo con él para mejorar la defensa y el ataque. Si el Aki es lo suficientemente fuerte, también puede cubrir armas. Sin embargo, con emisión, el Aki puede concentrarse en la mano o en el arma y liberarse como una fuerza tangible. Puede crear poderosas ondas de choque para derribar a los enemigos, formar una barrera protectora o incluso defenderse de ataques invisibles. Así es como los samuráis de Wano usan el Aki de armamento. Byakuya activó su Aki de armamento, e inmediatamente, unas corrientes rojas y anulares rodearon su puño derecho. Estas corrientes fluían continuamente, asemejándose a flores de cerezo bailando en el aire. Extendió su dedo índice y tocó suavemente el aire vacío, liberando una pequeña onda de choque invisible y concentrada. La gruesa pared que había frente a él estaba perforada como si estuviera hecha de aire. Byakuya se acercó a la pared y examinó el agujero, encontrándolo perfectamente liso y sin grietas alrededor, como si hubiera sido finamente pulido. Poder concentrado sin dispersión. Byakuya estaba encantado. Con entusiasmo, también mejoró su Aki de observación al nivel 8. Sin embargo, esta vez no hubo ninguna notificación especial. Simplemente aumentó al nivel 8. A Byakuya no le importó. Ya soy lo suficientemente fuerte, pensó. Luego llegó el momento del sorteo de lotería que Byakuya había estado esperando ansiosamente. Felicitaciones al anfitrión por lograr una tasa de fusión del 30%. Ahora puedes obtener al azar una habilidad especial de un personaje fuerte del mundo de One Punch Man. Dibujo completo. Felicitaciones al anfitrión por adquirir la habilidad del héroe de clase S, Zombieman. Regeneración infinita, pasiva, no se puede mejorar, regeneración infinita. Permite la curación rápida de heridas y la recuperación de resistencia. Incluso reducido a carne picada, puedes regenerarte con el tiempo. Maldición. ¿Aún no tienes telequinesis?, pensó Byakuya con cierto resentimiento. A pesar de su decepción, regeneración infinita era una habilidad increíblemente poderosa. Incluso si Byakuya fuera reducido a carne picada, podría regenerarse después de un tiempo. Si hubiera obtenido esta habilidad cuando estaba más débil, se habría emocionado. Después de todo, era una habilidad que salvaba vidas. Pero con su fuerza actual, a menos que provocara simultáneamente a todas las fuerzas principales de este mundo a la vez, no creía que nadie pudiera reducirlo a carne picada. Entonces, si bien era útil, la habilidad parecía un poco redundante. Sin embargo, viéndolo desde otra perspectiva, mientras Byakuya no hiciera algo lo suficientemente imprudente como para hacer que todas las fuerzas principales lo atacaran a la vez, causándole daño más rápido del que podía curar, sería casi imposible matarlo. Entonces ahora soy indestructible, reflexionó Byakuya distraídamente. Echó un vistazo a los puntos de origen mundial que le quedaban. Puntos de origen mundial. 1600 meses de arduo trabajo lo habían dejado casi de vuelta al punto de partida. Sin embargo, el poder adquirido dejó a Byakuya más que satisfecho.
Bajo las estrictas políticas de Byakuya, el archipiélago Sabaody se transformó en una sociedad armoniosa. Ya no veríamos a gente pelearse en las calles por pequeños desacuerdos. Además, cualquier tráfico de esclavos en la isla debía ser informado a los marines. Aunque Byakuya no podía abolir por sí solo todo el sistema esclavista del mundo pirata, podía evitar la venta de esclavos capturados por medios forzosos al considerarla ilegal. Estos esclavos fueron luego liberados y se les restableció su estatus legítimo, lo que les permitió regresar a sus hogares. Inesperadamente, este movimiento le valió a Byakuya una inmensa gratitud de los esclavos liberados. De camino a casa, difundirían la noticia de que el contraalmirante Byakuya era un marine justo y recto, mejorando su reputación en varias regiones. Esta fue una agradable sorpresa para Byakuya. La tranquilidad actual del archipiélago Sabaody se construyó sobre la base de la formidable fuerza de Byakuya, que sometió temporalmente a los infractores de la ley en la isla. Sin embargo, Byakuya no planeaba quedarse en el archipiélago Sabaody para siempre, pero al mismo tiempo no quería que la isla se convirtiera en caos en el momento en que él se fuera. Era crucial mantener la armonía de la isla, ya que generaba casi 7.000 millones de berries de riqueza para él cada mes. Byakuya no se quedó con todo el dinero. Le entregó la mitad a Sengoku, solucionando así sus urgentes necesidades financieras. Después de todo, Sengoku había ayudado a Byakuya a soportar mucha presión de varias facciones durante este tiempo. Sengoku a menudo elogiaba a Byakuya frente a otros marines, diciendo: Sephiroth entrenó a un buen estudiante. Independientemente de su fuerza, vale la pena aprender de sus habilidades para ganar dinero. La filosofía de Byakuya era simple. Todos deberían beneficiarse juntos y, si algo sale mal, nadie debería poder escapar de la responsabilidad. He compartido la mitad del dinero contigo. Si surgen problemas, no puedes ignorarlos. En el mundo real, todo gira en torno a los beneficios. En la oficina de Byakuya, Smoker, Quake, Tashigi y Fergus intercambiaron miradas confusas. Fergus preguntó en voz baja: Contraalmirante Smoker, usted conoce mejor al contraalmirante Byakuya. ¿Tiene alguna idea de por qué nos llamó aquí tan repentinamente? El fumador negó con la cabeza, indicando que no sabía. Instintivamente, buscó un puro que llevaba en la cintura, sintiéndose incómodo sin algo en la boca. Pero cuando su mano tocó el cigarro, recordó que estaba en la oficina de Byakuya. Rápidamente guardó el cigarro a medio fumar, pensando: no vale la pena que Byakuya te golpee solo por fumar un cigarro. Tashigi miró su pequeña espada, Shigure, en su cintura, aparentemente contemplando cómo recuperar su amada espada de Byakuya. Quake, por otro lado, se mantuvo erguido y tranquilo, indiferente a la conversación. En su opinión, no tenía sentido pensar demasiado las cosas ahora. Solo necesitaban seguir las órdenes de Byakuya cuando llegara el momento. En ese momento, Byakuya entró en la oficina y empujó la puerta. Oh, no esperaba que llegaran tan rápido. Fergus preguntó inmediatamente: Contraalmirante Byakuya, nos llamó aquí para hacer un anuncio. Como ayudante de Byakuya, Fergus estaba mucho más ocupado que los demás y valoraba mucho su tiempo. Byakuya se sentó y, sin mantenerlos en suspenso, dijo: estoy planeando establecer una lista de clasificación de piratas en el archipiélago Sabaody. ¿Una lista de clasificación pirata? El grupo quedó desconcertado. Somos marines. Hacer una lista de clasificación pirata simplemente se siente mal, pensaron. ¿Y qué beneficios nos traería? Byakuya notó su confusión y explicó con una sonrisa: esto simplemente será una extensión de las reglas de la arena existentes, estableciendo un sistema de clasificación. En realidad, necesitamos entender por qué estos piratas se hacen a la mar. ¿Por fama, por dinero o para escapar de las restricciones? Al oír esto, todos asintieron. Byakuya tenía razón. Estas tres razones englobaban las motivaciones de la mayoría de los piratas. Entonces, creamos una lista de clasificación de piratas, clasificando a todos los piratas excepto a los de las tripulaciones de los 4 emperadores.
Para los que están en la cima, podemos aumentar sus recompensas, ayudándolos indirectamente a ganar fama en el extranjero. Eso sin duda atraería a algunos piratas. Para los piratas, aumentar su recompensa era la principal forma de ganar notoriedad. Sin embargo, una lista de clasificación emitida por los marines sería mucho más influyente que los simples carteles de recompensas. Piénsalo. Un cartel de recompensa versus una clasificación oficial emitida por la marina de los piratas más fuertes bajo los 4 emperadores. Este último, sin duda, atraería más atención. Byakuya continuó. Para atraer a más piratas, también podemos correr la voz de que aquellos que ocupen los primeros puestos de la lista podrían incluso convertirse en señores de la guerra del mar. Tashigi preguntó con seriedad. ¿Señores de la guerra? ¿Acaso no es algo que solo reconoce el gobierno mundial? ¿Podemos hacer tal promesa? Tonto. Solo necesitamos que se corra el rumor de que alcanzar un alto rango podría llevarte a convertirte en un señor de la guerra. No lo garantizamos, respondió Byakuya. Todos pensaron. Maldita sea, aquí vamos con el engaño otra vez. El título de la tripulación pirata más fuerte bajo los 4 emperadores es prestigioso. Convertirse en señor de la guerra significa no ser perseguido por los marines y poder saquear legalmente. Eso sí que es rentable. Con estos 2 puntos, garantizo que podemos atraer a la mayoría de los piratas para que participen, explicó Byakuya. Su razonamiento era sólido y tenía en plena consideración la mentalidad de los piratas. Fergus preguntó. Contraalmirante Byakuya, este plan podría atraer piratas, pero ¿qué hay en él para nosotros? Reclinándose en su silla, Byakuya respondió con calma. ¿Cómo es que no nos beneficia? Antes, cuando 2 tripulaciones piratas luchaban, el vencedor solo obtenía el tesoro del perdedor. Ahora podrán ganar tesoros, fama y la oportunidad de convertirse en señores de la guerra. Esta lista de clasificación servirá como catalizador de las luchas internas entre piratas. A medida que luchen entre sí, nuestras pérdidas de marines disminuirán en consecuencia, explicó. Los ojos de Fergus se iluminaron. ¡Claro! ¿Cómo no se le había ocurrido? Cuanto más ferozmente luchaban los piratas entre sí, menos trabajo tenían los marines. Podrían simplemente sentarse y observar cómo se desarrolla el caos. Byakuya continuó. Además, esto nos proporcionará más información sobre los piratas y una mejor comprensión de sus fortalezas, lo que será beneficioso cuando los persigamos más adelante. Smoker y los demás estaban cada vez más convencidos de la lógica de Byakuya. Con un sistema de clasificación simple, los marines podrían incitar conflictos piratas y cosechar los beneficios. La idea de Byakuya fue realmente ingeniosa. Al ver sus expresiones emocionadas, Byakuya pensó para sí mismo. Una vez que clasifiquemos las fortalezas de los piratas, puedo enviar personas para eliminarlos de arriba hacia abajo. Cuanto más fuerte sea el pirata, más puntos de origen mundial obtengo. Esta lista de clasificación me permitirá recolectarlos, priorizando a los de mayor rango. Para Byakuya, esto no era solo una lista de clasificación. Era una dead note. Cuando se difundió la noticia del plan de Byakuya de establecer una lista de clasificación de piratas, la mayoría de los piratas inicialmente lo descartaron, creyendo que una lista creada por los marines no tenía credibilidad. Solo unos pocos piratas, adoptando una actitud de esperar y ver, participaron, lo que resultó en un ligero aumento en el monto de sus recompensas. Si bien ayudó a aumentar su notoriedad, el atractivo no fue lo suficientemente fuerte y la participación siguió siendo mínima. Sin embargo, cuando los piratas escucharon que los primeros puestos en la lista de clasificación podrían conducir potencialmente a convertirse en un señor de la guerra del mar, sus actitudes cambiaron drásticamente. No solo participaron con entusiasmo, sino que también se volvieron cada vez más despiadados en sus luchas, que a menudo resultaban en muertes en la arena. Este desarrollo llegó rápidamente a oídos de Sengoku. Al enterarse de la idea de Byakuya, Sengoku la encontró muy razonable y reconoció que un plan de ese tipo podría traer beneficios tangibles a los marines.
En consecuencia, después de consultar con el gobierno mundial, hicieron algunos ajustes a los carteles de recompensas. Además del monto de la recompensa, agregaron una línea de texto pequeño, puesto asterisco en la lista de clasificación pirata, perteneciente a nombre de la tripulación pirata. Esta medida estimuló aún más la competitividad de los piratas. Los conflictos se intensificaron, y pronto todos los piratas del mar conocían la lista de clasificación de los marines. La iniciativa también llamó la atención de Byakuya, quien había propuesto la idea. La noticia llegó incluso a los 4 emperadores del Nuevo Mundo. Como las tripulaciones de los 4 emperadores no estaban incluidas en la lista de clasificación, la reacción no fue significativa. Para las tripulaciones de los 4 emperadores, alcanzar el primer puesto en la lista de piratas significaba poco. Encontrarse con ellos supondría una derrota inevitable, así que no les dieron importancia. Sin embargo, cuando la noticia llegó a Red Eye Red Shanks y Ben Beckman, ellos tuvieron una opinión diferente. Después de reflexionar un momento, Beckman dijo: los marines están intensificando los conflictos entre piratas con esta medida. Shanks, mirando hacia el archipiélago Sabaody, murmuró: sí, con esta lista de clasificación, muchos piratas lucharán a muerte por rangos más altos, mientras que los marines se quedan de brazos cruzados y se benefician. Es una estrategia inteligente. Me pregunto en qué se convertirá este mar en el futuro. Contraalmirante Byakuya, el instructor Sepir está aquí, anunció Quake con entusiasmo mientras abría la puerta. Al oír esto, Byakuya se levantó de inmediato. Maestro, ¿por qué vendría de repente a Sabaody? Yo tampoco estoy seguro. Los soldados apostados en el muelle informaron haber visto acercarse el acorazado del instructor Sepir. Vamos. Tenemos que darle la bienvenida al maestro. La mayoría de los subordinados de Byakuya eran antiguos alumnos del campamento, por lo que estaban bastante emocionados de escuchar sobre la llegada de Sepir. En cuanto a Byakuya, su relación con Sepir era aún más profunda. Durante sus 6 meses en el campo de entrenamiento, Sepir lo había tratado casi como a un hijo. Byakuya no solo sentía un fuerte vínculo mentor-alumno, sino que también consideraba a Sepir una figura paterna. Por ello, estaba decidido a acogerlo personalmente. Cuando el grupo se apresuró al muelle, Sepir aún no había llegado, pero no les importó esperar. Empezaron a charlar junto al muelle, esperando con impaciencia su llegada. Byakuya le ordenó a Fergus: hoy, asegúrate de que los soldados en la isla apliquen estrictamente la ley. No se permiten violaciones. Fergus asintió. No se preocupe, contraalmirante Byakuya. Ya me he ocupado de ello. Smoker, que estaba cerca, agregó con confianza: Byakuya, después del último incidente de ejecución, nadie en el archipiélago Sabaody se atreve a romper las reglas nunca más. Byakuya lo sabía. Sus duras medidas anteriores habían disuadido a muchos. Sin embargo, con la llegada del instructor Sepiroi, no quería que nada saliera mal frente a su mentor. La imagen de Byakuya y su grupo en el muelle atrajo mucha atención. Aunque acatar las reglas de Byakuya les aseguraba evitar problemas, su reputación seguía infundiendo miedo. Tras la transmisión en vivo de la ejecución masiva, Byakuya se convirtió en sinónimo de brutalidad y derramamiento de sangre en el archipiélago Sabaody. Alguien tembló. Incluso Byakuya, el carnicero sangriento, está en el muelle. Algo grande debe estar sucediendo. Otra persona respondió con gravedad. No solo Byakuya. Casi todos los oficiales de la marina de la isla están aquí. Si algo pasa, rodarán muchas cabezas. La noticia de la presencia de Byakuya en el muelle se extendió como reguero de pólvora por todo el archipiélago Sabaody. Todos asumieron que otra masacre era inminente, recordando la escalofriante ejecución de más de 1000 personas. Las bulliciosas calles se vaciaron en un instante. Los dueños de comercio cerraron y abandonaron sus negocios. Los piratas que habían venido a comprar comida y agua, al oír la noticia, pagaron sus tarifas apresuradamente y, bajo la mirada atónita de los soldados de la marina, se apresuraron a regresar a sus barcos, zarpando inmediatamente para distanciarse de Sabaody.
En menos de una hora, las islas circundantes parecían desiertas, como si carecieran de vida. Zephyr no hizo esperar mucho a Byakuya. Llegó al muelle enseguida. Ver a Byakuya allí para saludarlo calentó el corazón de Zephyr, haciéndole pensar que su estudiante valía la pena. Pero las primeras palabras de Byakuya hicieron que Zephyr reconsiderara. Maestro Zephyr, ha pasado tanto tiempo desde que visitó a su estudiante. Debes haber traído un regalo para tu mejor estudiante, ¿verdad? Byakuya extendió las manos, pidiendo un regalo. El rostro de Zephyr se oscureció cuando miró la sonrisa traviesa de Byakuya, pensando para sí mismo. Tal vez debería expulsarlo de la academia. Al ver que el rostro de Zephyr se oscurecía, Byakuya retiró las manos y suspiró. Supuse que no habrías traído un regalo. No importa si no lo hiciste. Pero antes de que Zephyr pudiera sonreír, Byakuya continuó. Fumador, anota esto. El 17 de julio por la tarde, el maestro Zephyr le debe un regalo a su discípulo Byakuya. Smoker se sintió incómodo, pensando. Yo también me gradué del campo de entrenamiento de la Marina. ¿Cómo se supone que voy a anotar esto? Al darse cuenta de que Zephyr estaba a punto de regresar a la nave, Byakuya dijo rápidamente. Maestro Zephyr, solo bromeaba. ¿Lo tomó en serio? Cada vez es más tacaño con la edad. Zephyr miró a Byakuya, sintiendo ganas de abofetearlo. ¿Por qué se me ocurrió visitar a este estudiante problemático? Los estudiantes que seguían a Zephyr, quienes a menudo lo habían escuchado elogiar el talento excepcional de Byakuya y usarlo como ejemplo en clases, se sorprendieron al ver este lado de su superior. Su visión del mundo quedó completamente trastocada. Zephyr llevó a los estudiantes del campo de entrenamiento de la Marina para que adquirieran experiencia práctica, con el objetivo de que practicaran capturando piratas en la primera mitad de Grand Line. Al pasar por el archipiélago Sabaody, decidió visitar a Byakuya. Caminando delante de Zephyr, Byakuya hizo que el resto del grupo lo siguiera respetuosamente. Quake y Fergus conversaban con entusiasmo con los aprendices, dado su antiguo estatus como líderes del club anti-Byakuya, que aún gozaba de un respeto considerable. Al ver las calles desiertas y recordar los rumores que escuchó al llegar, Zephyr preguntó con sospecha. No mataste a todos en la isla, ¿verdad? Byakuya estaba exasperado. Maestro, ¿cómo puede decir eso? Soy ese tipo de persona. Zephyr meneó la cabeza y suspiró. Es difícil decir qué tipo de persona eres hoy en día. A pesar de estar en el cuartel general de la Marina, Zephyr se mantuvo bien informado sobre Byakuya, escuchando a menudo actualizaciones de Sengoku. Inicialmente se sorprendió cuando se enteró de la ejecución de Byakuya transmitida en vivo a toda la isla. En el campamento de entrenamiento, Byakuya nunca había mostrado un lado tan despiadado. Si hubiera sido así en el pasado, Zephyr podría haberlo reprendido, pero ahora no lo veía como un problema. En lugares sin ley como este, incluso si se mata a 1000 personas, es improbable que alguna sea inocente. Ejecutarlos a todos no fue gran cosa. Zephyr no se quedó mucho tiempo, pues necesitaba llevar a sus aprendices a practicar cazando bandas piratas. Al día siguiente, partieron de nuevo. Byakuya escoltó a Zephyr de regreso al muelle, y cuando abandonaron la base de la Marina, las calles permanecieron vacías. Antes de irse, Zephyr miró a Byakuya y le preguntó, ¿estás seguro de que no quieres entrenar conmigo? Byakuya lo ignoró con un gesto y dijo con torpeza, no es necesario, puedes seguir tu camino. La curiosidad de Zephyr se despertó ante la reticencia de Byakuya. En el campo de entrenamiento, Byakuya siempre estaba ansioso por entrenar, prácticamente un maníaco de las batallas. Ahora, sin rivales como Sabaody, estaba dejando pasar la oportunidad de entrenar con Zephyr. Esto hizo que Zephyr sospechara. Recordando lo que Sengoku había mencionado sobre las actividades recientes de Byakuya, Zephyr supuso que Byakuya podría haber descuidado su entrenamiento, lo que no provocó ningún progreso. Al comprender esto, Zephyr le dio una palmadita en el hombro a Byakuya, preocupado. Byakuya, para nosotros los marines, lo más importante es la fuerza. Tus reglas sobre Sabaody son útiles y resuelven muchos problemas para los marines, pero no son tan cruciales como mejorar su fuerza.
Solo con un fuerte poder personal puedes implementar eficazmente tus ideales. No lo pierdas de vista. Byakuya se sintió conmovido y divertido por el sincero consejo de Sepir. Le conmovió la preocupación de Sepir, pero le divirtió porque la verdadera razón por la que evitaba entrenar era que su fuerza había aumentado demasiado drásticamente. Su poder actual se había multiplicado varias veces en comparación con cuando dejó el campo de entrenamiento, gracias a una integración de poder del 10% en solo un mes. Byakuya temía que si usaba su fuerza, podría derrotar a Sepir con un solo golpe, lo que sería demasiado shock para el anciano. Así que había estado buscando todas las excusas para evitar un combate. Sin embargo, Sepir malinterpretó por completo la reticencia de Byakuya. Sin embargo, Byakuya no se atrevía a avergonzar a su maestro delante de tanta gente. Sería demasiado cruel hacerle eso a un anciano. Con una sonrisa resignada, Byakuya dijo: «No se preocupe, maestro Sepir. Prometo que intensificaré mi entrenamiento». Al ver la actitud sincera de Byakuya, Sepir no presionó más, consciente de mantener la dignidad de Byakuya frente a sus subordinados y estudiantes. Sepir asintió y dijo: «Está bien, me voy. Pero cuando regrese, será mejor que no pongas excusas». «Lo entiendo, maestro». Byakuya se quedó en el muelle, viendo a Sepir irse, pensando para sí mismo: «Maestro, estás buscando una paliza. No me culpes cuando llegue el momento». Después de la partida de Sepir, Byakuya comenzó a pensar en cómo lidiar con Doflamingo. Aunque ahora era lo suficientemente poderoso como para derrotar completamente a Doflamingo y aplastar por sí solo a la familia Don Quixote, su posición como marine significaba que tenía que esperar órdenes de arriba. Mirando su uniforme de marine, Byakuya sonrió con ironía. Esta identidad es un arma de doble filo. En los días siguientes, Byakuya recibió frecuentes actualizaciones sobre Sepir. Liderando a los soldados del campo de entrenamiento, Sepir había derrotado a numerosas bandas piratas. Con su amplia experiencia en el entrenamiento de soldados, Sepir comenzó por encontrar piratas más débiles para que sus reclutas pelearan, aumentando gradualmente la dificultad para asegurar su crecimiento. Byakuya y sus compañeros se habían graduado rápidamente, terminando su formación mientras otros aún estaban sentando sus bases. Un día, Byakuya recibió un nuevo informe de Smoker. Sepir había derrotado a la supernova pirata Donald, que tenía una recompensa de 230 millones de bayas. Byakuya no pudo evitar reírse entre dientes. «Maestro Sepir, usted no se cansa, ¿verdad? Incluso a su edad, todavía le entusiasma luchar contra piratas». Al dejar el periódico, Byakuya de repente se dio cuenta de algo. Al retomarlo, examinó las fotos de Sepir en acción, notando sus puños imbuidos de haki. Por eso lo conocían como Sepir Brazo Negro. Pero algo no cuadraba. Byakuya murmuró para sí mismo: «En este momento, el brazo derecho del maestro aún no ha sido cortado, y no lo ha reemplazado con un brazo de piedra marina». Según el anime, Sepir perdió su brazo mientras lideraba a los soldados del campo de entrenamiento en una misión para cazar piratas. Se encontraron con Weevil, y debido a su edad y asma, Sepir fue derrotado. No solo perdió el brazo, sino que casi todos los reclutas del campo de entrenamiento murieron, excepto Ain y Vince. Un pensamiento escalofriante cruzó la mente de Byakuya y apretó los puños. «Maldita sea, ¿podría ser esta la misión?». Mientras tanto, en un pequeño barco pirata lejos del archipiélago Sabaody, un hombre grande que no se parecía en nada a Barba Blanca excepto por su bigote y su gran espada dijo ingenuamente: «Mamá, ya nos hemos encargado de todos estos piratas. ¿Cuándo podemos ir a buscar a papá?». Desde la sala del tesoro del barco llegó una voz aguda: «Querido hijo, ten paciencia. Una vez que logremos algo que nos haga famosos en el extranjero, podremos reunirnos con tu padre, Barba Blanca». Final del capítulo.